Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Esperamos un ratito a que se unan los demás. Esto se está grabando, así que no hay ningún problema. Bueno, de que los demás ingresen un poco más tarde. Vamos a dar inicio en honor al tiempo, ya que tenemos poco tiempo. Bien, vamos a mirar un poco el itinerario de la clase de hoy. Hoy, viernes 24 de abril, itinerario de la clase. Desarrollo de la unidad 3. La indigencia, la independencia del entorno, el hombre en su yo sujeto, la función simbolizadora del ser humano, el lenguaje, el arte, la ciencia y la religión, la ética también. Saludo inicial, la agenda, presentación de una diapositiva inicial, lectura del itinerario de la clase, estamos haciendo, desarrollo de la unidad 3, socialización, cierre. Bien, lo que no está ahí es que nosotros tenemos que eh, ver un poquitito lo que debían de estar leyendo para esta semana. Actividades para hoy, confección de una diapositiva grupal. ¿Qué es una diapositiva? Es un PowerPoint. Estaremos hablando en su momento sobre uno de los puntos de la unidad 3. Socialización sincrónica de las producciones. Esto ya sería en la siguiente clase. Tenemos como siempre el texto de la clase, pero antes ya vamos a ver el tema del, para el debate.
Primeramente, el grupo 1, si ya estamos. Grupo 1 sería Mariela Regueira, Nilsa Lescano, Jorgelina Amarilla y Natalia Apuril. Un integrante estaría bien ya para empezar el debate. Nilsa Lescano, es tu grupo, ¿verdad? Sí, profe, mi grupo es. Y leí, profe. Es cierto que tengo que habilitar mi cámara para. Me parece que no me deja. Leí, profe, y me quedé con más interrogantes. Sí. Porque. Buenas tardes para todos. A lo largo de lo que él investigaba y las situaciones que se presentaban, él iba otra vez modificando su idea sobre el hombre profe. O sea, eso es lo que yo, lo poco que pude percatar. Y después ya se me fue, se me fue el hilo. Pero sí me di cuenta que tuvo mucha influencia lo que fue la Guerra Mundial 1 y la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, para hacer otra vez esos cambios según lo que es para él el hombre. Y me di cuenta también, profe, que como él él siendo alemán, tuvo mucha influencia suya, obvio la cultura suya, para realizar los estudios sobre el hombre. Hasta ahí lo que sí te puedo decir, profe, y más de eso ya no, ya se forza Ima, profe. Está muy bien, Nilsa. Muy bien. ¿De dónde sos, Nilsa? Ay, disculpame, profe. Yo soy de Areguá, profe. Ah, de Areguá. Ya, Sí. ya, ya. Qué bien, qué bien. Bien, el siguiente grupo, que es el grupo 2. Sus integrantes son Marlene González, Lina Rojas, Sonia Franco y Natalia Araújo. Grupo 2. Hola, profe, disculpa, a ver mi cámara. Yo soy Claudia Recalde. Ingresé hoy nomás, profe, me acabo de inscribir y no tengo grupo, aprovechando que me están contestando. No sé si Ya, pongo mi cámara. Estoy conduciendo, llegando a mi casa. perfecto. No sé qué tengo que hacer. Todavía no tengo acceso a la plataforma, pero voy a estar atenta a la clase y después me pongo al día. Y bien termine la clase, ¿está bien? Excelente, Claudia, excelente. Gracias. No hay ningún problema. Grupo 2. ¿Algún representante del grupo 2? Dice los integrantes. Marlene González, Lina Rojas, Sonia Mabel Franco y Natalia Araújo.
Parece que no da ningún integrante de ese grupo. Bien, pasamos al grupo 3. Grupo 3, Alberto Benítez, Griselda Vega, Jorge Silva, Dorilén Godoy y María Victoria Saucedo. A ver, ¿quién toma la posta? Jorge Silva, ¿y tu grupo es? Otro integrante de ese grupo, Jorge Silva, a él le reconozco. Y al resto no lo ubico. Jorge Silva, ¿estás ahí? Parece que se conectó y se fue. Bueno, vamos a pasar a otro grupo. Grupo 4. Que es María Magdalena Acosta, Diego Roa y Fernando González. Tampoco le veo a nadie conocido de ese grupo, che. Grupo 4. Y el último grupo, que es Rosy Ramírez, José Huésped, Soledad Benítez, Sandra Vallejos y William Torres. Ellos parece que están todos. Hola, profe. Hola María Rosa, adelante. Sí, voy a hablar un poco sobre la primera parte que estuvimos con los compañeros analizando. Y dice Bien. que sobre Plessner, perdón, la posición excéntrica y la incertidumbre. El ser humano puede cuestionarlo todo, no tiene certezas absolutas. Por eso puede creer en Dios, pero también dudar de Dios. La duda no es un error, sino parte de lo que somos, decía él. También dice Plasner dice que aunque exista la demostración ontológica de la existencia de Dios, el hombre estaría obligado a destruirla por la misma ley de la naturaleza. ¿Y qué vendría a ser la ley de la naturaleza del ser humano, que es un ser cuestionador? ¿Por qué existen las enfermedades? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué existe la maldad? Eso es la esencia del ser humano, que es un ser cuestionador. Y acá un poco me viene a la cabeza cuando dice, eh, estaría obligado a destruirla por la misma ley de la naturaleza, San Agustín, aunque lo veas, no creas. Es un poco lo que pudimos rescatar, no sé si otro compañero puede agregar más. Muy bien, gracias María Rosa.
Otro compañero del mismo grupo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, William. ¿Cómo está, profe? Bien más. Quiero agregar un poquitito más sobre Helmut Plessner, ¿verdad? Primeramente quiero comenzar diciendo quién fue él, ¿verdad? Bueno, Helmut Plessner fue un filósofo y sociólogo alemán que fue clave dentro de la antropología filosófica. Su idea central gira en torno a qué hace diferente al ser humano frente a los animales, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, Plessner se centra más bien en la posicionalidad excéntrica. ¿Qué significa esto en términos así más sencillos? Que veía al ser humano como un ser que busca siempre cuestionarse. No solamente actúa en sí mismo, sino que hace su diferenciación ya a diferentes ámbitos de, de su entorno, de lo que le rodea y demás, ¿verdad? Por ejemplo, se hace las preguntas sobre eh, cuál es mi objetivo en la vida, qué hago aquí, o demás otros cuestionamientos, ¿verdad? Que hacen prácticamente a la duda existencial, ¿verdad? Y va hablando más sobre esa posición, ¿verdad? Pero más bien se centra en el excentricismo. Bien. Gracias por tu aporte, William. De nada, profesor. Otro miembro del grupo 5. Hola, profe. Hola, adelante. Él también habla de su saber científico, ¿verdad? Él considera que su enfoque científico le da a la antropología un título de saber científico, porque él se plantea una cuestión empíricamente delimitada, es decir, que se encuadra en algo, ¿verdad? Para poder hablar de lo científico. También responde con datos empíricamente verificables sin necesidad de recurrir a la experiencia interior. También habla sobre, ¿será su metodología un proceso de ordenación e intelección de los datos de las ciencias empíricas del hombre? Algo así como una filosofía de las ciencias humanas. Él quiere darle el carácter científico de una investigación. Él quiere darle un carácter científico a una investigación. Disculpame, profe, Profe, pero discúlpame, aquí. se apagó tu micrófono. Sí, Perdón. Sí, estaba diciendo yo que el enfoque de hacerlo un poco más científico o científica a la antropología filosófica. Sí, muy bien. Otro integrante del grupo. Podemos explayarnos más, profe. Sí, cómo no, adelante. Como dije que el pensamiento principal, o sea, el pensamiento principal dice que los animales viven centrados en su entorno y el ser humano, en cambio, vive su vida. Al mismo tiempo puede observarse a sí mismo desde afuera. Es decir, que somos conscientes de nosotros mismos. Plasnes también subraya que hay una distancia entre lo que somos y lo que queremos ser. Esta tensión define la vida humana y lo que decía en la primera parte, el ser humano como ser abierto no tiene esencia fija, vive en constante búsqueda del sentido. Esa apertura explica por qué surge la religión y también la duda. Él hablaba de la religión, ¿verdad? O sea, decía que la religión no existía o que había dudas sobre eso, que dudaba él de eso. El ser humano puede cuestionarlo todo, no tiene certezas absolutas, por eso puede creer en Dios, pero también dudar de Dios. La duda no es un error,
sino una parte de lo que somos. Así mismo, así mismo. Gracias por tu aporte. Entonces le da un sentido un tanto relativista a todo prácticamente, ya sea para a la ciencia, a la filosofía y por sobre todo a la religión. Muy bien. Otro integrante de otro grupo que no haya expuesto. Solamente presentó el grupo 1 y grupo 5. Si es que ya llegaron otros integrantes de otros grupos. Para cerrar. Bien. Entonces vamos a lo nuestro. Lo que tenemos para el día de hoy. Que justamente ya vimos. O sea, vimos el itinerario de la clase. Hay una compañera nueva. Voy a explicar así brevemente. Esta es la plataforma, que seguramente todavía no estás dentro, pero ya estás a punto de estar. Esto vimos el viernes 10 de abril, la primera clase. Esto es grupal, vas a asociarte a un grupo. Hay un grupo que tiene solamente 3 integrantes. No sé si se puede tomar eso en cuenta. Porque el límite era de 4 integrantes por grupo, creo. O 5. Voy a mirar un poquitito. 5 integrantes por grupo es el límite, ¿verdad? Y hay grupos de 4 y hay grupos de 1 de 3 y 2 de 5. Ahí están los grupos definidos. Claudia, no recuerdo tu apellido, creo que era Recalde. Si alguien le quiere facilitar, ¿verdad? Para que ingresen de grupo, puede hacerlo. Ustedes ya van a hablar entre ustedes y van a ver dónde pueden acomodarle a la compañera. Sí, profe, disculpa, no podía activar mi micrófono. Sí, Sí, yo hoy ingresé, entonces voy a estar atenta, no sé si pasan alguna lista y me incluyo en alguno. si vos estás en el grupo de WhatsApp, Sí, desde ayer, pero no veo ningún mensaje anterior ni nada y todavía no tengo acceso a la plataforma. Profe, profe, sí, nosotros estamos 4. El ¿qué grupo grupo 2? número 1. Grupo 1. ¿Puedes fijarte un poco, profe? Sí, esto justamente estoy viendo ahora. Natalia Puril. Ahí. En ese, Mil ¿quieren? gracias, compañeras. Bueno, en el uno entonces, ¿verdad? Creo que sí, ya estoy poniendo. Bueno. Recalde, ¿verdad? Sí, Recalde. Recalde soy yo, Jorgelina y Natalia Apuril. Me voy a comunicar con ellas. Perfecto. Ahí estamos. Gracias, compañeras. Gracias, Bien. profe. Vale, de nada. Bueno, entonces vamos a lo nuestro. Este es el texto introductorio de la clase de hoy. No, ese es el pasado. Perdón. Aquí vamos a lo nuestro. El 24 de abril. Y hoy es viernes. El texto de la clase. Ahí. No se está viendo. El texto de la clase tiene aproximadamente 20 y tantas páginas. Llamo la atención de este texto. ¿Por qué? Porque de este texto se va a sacar el trabajo de la semana, el tercer trabajo, la tercera actividad. Entonces es importante tener en cuenta este texto de la clase. ¿Cómo se ingresa al texto de la clase? Y se ingresa aquí donde dice, en la caja donde dice unidad 3, viernes 24 de abril, donde dice texto de la clase. Ahí está. Sencillito. Después tenemos la diapositiva de la clase. Que no estoy viendo. La verdad que no estoy viendo. No hay, profe. Hay temas para la diapositiva y envío de la actividad 3. Esos son Sí, lo que a mí me aparece. sí, No sí, sé sí, ya si voy a solucionar. estoy Gracias. perdiendo porque la verdad hasta ahora estoy perdida. Leí otro tema, por eso hace rato no expuse mi trabajo, el trabajo que hice porque acañó.
Ah, ya. Pero estás viendo ahora, ¿verdad? Ahora estoy viendo, pero no estoy encontrando la diapositiva para la clase, pero Sí, sí. sí temas. Sí, voy a solucionar en breve. El texto Ah, también encontré, sí, todo, para mí todo que está bien habla claro. de fenomenología del comportamiento humano. Se Sí, trata de eso. sí. Todo está en su lugar. Voy a hacer, lo que pasa es que está oculto nada más. Voy a hacerlo visible en un santiamén. Ahí ya se ve, pero ustedes no ven, enseguida ya se va a dar, se va a dar a ver. Esta diapositiva de la clase. Sí. Tienes que actualizar la página o refrescar y ya te va a aparecer también en tu plataforma. Fenomenología del comportamiento humano y de la hoja atrás. Ya aparece, profe. Gracias. ¿Listo? Bien. Presento entonces la diapositiva. Fenomenología del comportamiento humano. ¿Qué es la fenomenología? ¿Qué es el fenómeno? El fenómeno es todo lo que está ante nosotros. Eso significa etimológicamente lo que aparece ante nosotros. O sea, lo real, lo fáctico, lo sensible, lo que podemos percibir a través de los sentidos. Ese es el fenómeno. Y de hecho que el comportamiento humano es visible, o sea, se ve el comportamiento humano. Por eso es que es un fenómeno. La psique humana, por ejemplo, no es visible. El interior del cerebro, por decir, ¿verdad? Es, o sea, vamos a ver el interior del cerebro, pero no la conciencia. Porque la conciencia es algo que no se puede demostrar. Se demuestra, pero a partir del comportamiento humano. La psicología, por ejemplo, la psicología estudia el comportamiento humano. La definición etimológica de psicología dice psique, alma y logos estudio del alma. Esa era la definición etimológica. La definición actual es estudio del comportamiento humano, o sea, la conducta visible del ser humano, la fenomenología del comportamiento humano. Y tiene distintas formas de percibir justamente este fenómeno. Fenómeno como algo sensible. Y vemos el texto de Carlos Valverde y la datación de Santiago de la Fuente, que es un sacerdote jesuita. Presentación académica para la maestría en educación, claro, filosofía, antropología filosófica y la comprensión integral del ser humano. Introducción. Estudio fenomenológico, observar las conductas humanas significativas. Hay cosas que son bastante congruentes con el pensamiento, podemos decir, común de la gente. Es normal que las personas actuemos de una forma determinada, pero algunas veces tenemos ciertas conductas que son un poco inexplicables. No podemos tanto explicar algunas culturas por qué realizan ciertos actos, ciertos hechos. Al parecer es eh, incomprensible para nosotros o inconmensurable para nosotros. No podemos intuir justamente muchas acciones humanas. Dice, estudio filosófico, el buscar sentido a las cosas, las causas, la condición de posibilidad de ser del ser humano. Entonces,
En un sentido antropológico, filosófico, el ser humano es un ser que está en busca de sentido. Eso sostienen los existencialistas, al igual que el teórico que estuvimos exponiendo recién. Lo dado en el mundo, el hombre, el cuerpo, la conducta, lo dado en el mundo. Pero a partir de eso, nada, no hay ningún sentido. O sea, el hombre aparece en el mundo como un sinsentido. No tenemos una razón de ser en cuanto a lo que somos. De hecho, que las religiones ya le dan un sentido pleno. El hombre como hijo de Dios, el privilegiado de la creación y compañía. Sí, esa es la postura religiosa más clásica que tenemos, ¿verdad? Más aún en esta parte del mundo. Pero en cuanto a la postura filosófica o científica, no existe un sentido pleno, o ni siquiera ningún sentido. De ahí el nihilismo sartreano, por ejemplo, donde el hombre siempre está en busca de sentido a su existencia o esencia. ¿Qué es la esencia del ser humano? Lo que somos. ¿Y qué somos? Y no sabemos, estamos en busca de la esencia del ser humano. Ahora, esa esencia no está determinada. Antiguamente los teóricos griegos como Aristóteles, Platón, Sócrates, ellos sí sostenían el hombre con esencia. O sea, ¿qué es el hombre? Pero actualmente esa esencia no existe, ya que cada humano, cada ser humano va buscando el sentido a su existencia. Entonces es algo totalmente individual, subjetivo y no tanto objetivo. Importa más lo que solo el ser humano puede hacer. Me estoy leyendo la letra chica ahí. Sí, porque esa es nuestra forma de ser. De hecho, que la ética misma se centra en el ser humano, en lo que es, o sea, en lo que hacemos mejor, no en lo que es, porque en ese sentido se carece de ese sentido. Entonces, buscamos lo ético en cuanto a lo que podemos hacer en nuestra cultura y lo que es correcto dentro de nuestra cultura. Entonces se dictan los parámetros éticos de una cultura y del ser humano, de cierto lugar del mundo. Para esas personas, el sentido del hombre es distinto. El sentido ético del hombre cambia de acuerdo a la cultura. Inteligencia y racionalidad. Según Zubiri, el animal responde a estímulos. Es un ser que responde instintivamente a estímulos del medio. El ser humano, sin embargo, responde a realidades. ¿Por qué? Porque se da cuenta de su entorno y trata de adaptarse, por supuesto, ¿verdad? Pero a su manera, de acuerdo a su cultura. La inteligencia le permite al hombre justamente transformar el mundo y proyectar su vida en él, modificando todo. La indigencia natural del hombre. El hombre al nacer nace terriblemente indigente. ¿Qué quiere decir eso? En la poquedad. Nace sin nada prácticamente, totalmente indefenso, vulnerable, endeble, y cualquier cosa le puede afectar. De hecho, que si al ser humano al nacer no se le cuida, muere. O sea, es tan frágil la vida del hombre, que cualquier cuestión, ¿verdad?, ya puede acabar con su existencia. Seguramente es uno de los seres más débiles al nacer. Y de hecho que a lo largo de su vida. Si hace frío, por ejemplo, mucho frío, se busca abrigo. Los animales no, porque ellos mismos tienen sus protecciones, por decirlo, ¿verdad? Sin embargo, el hombre no tiene que estar atento a todo y adaptarse eh, a lo que venga de acuerdo a la región en que vive. Carece de defensas naturales comparables con otros animales, como estaba mencionando. Pero esa fragilidad se compensa justamente, esas carencias, mediante la cultura, la técnica y el aprendizaje. Aprende a superar esas indigencias,
esas vulnerabilidades, esa defectividad, como dice Paciano Fermoso en su obra Teoría de la Educación. El hombre como ser totalmente enfermo, infirmo, dice él, infirmo, o sea, no está firme porque cae. Incluso surge de ahí, de la debilidad. Independencia del entorno. El animal se adapta al ambiente. Bueno, los demás animales. De inmediato. Cuando nace la tortuga ya va al mar. Y al ser humano le cuesta tanto ver luego para empezar. O sea, una criatura cuando nace no ve. Es ciego, ¿verdad? Es ciega la criatura. Entonces debe adaptarse a ello incluso. Debe desarrollar la visión, la audición y casi todo. Tiene unas pocas cuestiones innatas el ser humano. El llanto, la succión. El ser humano trasciende, dice, lo útil e investiga lo lejano. A pesar de esa precariedad en que nace, ¿verdad? El hombre es el ser que más se adapta. Y lo hace, el entorno lo hace a su antojo, o sea, maneja su entorno. Se interesa por la ciencia, por el arte, el futuro y el sentido de las cosas. Igual su sentido. Su sentido. El sujeto, el yo sujeto. Y ahí descubrimos justamente el sujeto del hombre, o sea, el hombre como sujeto o como objeto. Se da cuenta de su existencia. Dice Heidegger, Martin Heidegger, dice otro filósofo alemán, el hombre es el ser que se da cuenta de su existencia, de su ser. Dice. En realidad su frase dice, el hombre en su ser se interroga a su ser. Es consciente de su existencia y también de sus limitaciones, de que algún día perecerá. Asume responsabilidad por sus decisiones. Las decisiones buenas o malas que tomamos, asumimos las consecuencias de nuestros actos. Bueno, de hecho que no todos. Construye una identidad personal y social. Se identifica con su entorno. Construye cosas. Hace cosas con el mundo. Se desarrolla. Y se identifica con él. A nivel personal y a nivel social en cuanto a la cultura. Espacio y tiempo. Percibe el espacio y el tiempo como totalidades. Vive inmerso en el tiempo. Y sostiene que es el único ser que está sometido al espacio y al tiempo. De hecho que los demás seres también, pero no se dan cuenta de ello. Elabora conceptos abstractos como valores como la justicia, los derechos y la historia. Se da cuenta de su pasado y vuelve a cometer los mismos errores. No, no tanto así. El pasado como historia, que va determinando justamente su presente y a la vez su futuro. Planifica su pasado, bueno, planificar, no, de hecho que trató de planificar alguna vez su presente y por sobre todo su futuro. Dice José Ortega y Gasset, el pueblo que no tiene, bueno, él habla, él es un filósofo vitalista e historicista. Sostiene que la historia está dividida en etapas y que cada etapa es terminal, o sea, cuando termina una etapa o una generación, dice él, esa generación ya nunca puede volver. Y se tiene un sentido natural de pensar de que todo pasado es mejor en cuanto a la historia. Y eso se ve. A todo lo que yo les pregunto, o ellos sin que les pregunte me dicen, profesor, nosotros fuimos en el tercer año, o en el sexto curso más antiguamente, ¿verdad? Fuimos el mejor grupo, el que más hacía cosas, el que más hacía. Y sí, entiendo perfectamente, pero es para todos así. O sea, cada uno con su generación piensa que fue mejor. Y siempre el pasado es mejor. Ese es el pensamiento, es el concepto o la manera en que se comprende el pasado. Y cuando hay reuniones de ex compañeros, por ejemplo, de lo único que se habla es del pasado.
y más nada, el presente carece de importancia. Bueno, y dice Ortega y Gasset, se debe comprender el pasado, pero ¿qué es pasado? El presente como la comprensión actual del presente. Porque el pueblo que no comprende su presente no tiene futuro. Porque no quiere desligarse del pasado y ni quiere comprender su presente. Mucho, por ejemplo, el tema de la música, el reggaetón, odian el reggaetón. De hecho, que yo no es que lo odie, ¿verdad? Pero no me gusta nomás, ¿verdad? Pero es porque ya no es de mi generación. Con eso no digo que a todos los jóvenes les debe gustar, no. También es una cuestión de gustos. Pero es una comprensión de lo actual. O sea, por supuesto que hay generaciones que ya no van a poder comprender su presente. Solamente vive acorde al pasado. Pero cuesta de repente asimilar ciertas cuestiones actuales. Después estuve participando de una defensa de tesina de grado y decía la tesista decía que hemos perdido los valores. No, fue a nivel de maestría justamente. La semana pasada, y justo el viernes pasado, sí. Y sostiene en su argumento que hemos perdido los valores. Y una de mis preguntas fue, estaba en la mesa examinadora, ¿no será que los valores se han cambiado nada más? Y que en realidad no se han perdido esos valores, o sea, han cambiado. Y no queremos asumir los nuevos valores de la sociedad. Y eso también medio que me chuleó, ¿verdad? Para no perder, ¿verdad? Y sí, porque tenía que ganar o ganar, porque era su defensa de tesis. O sea, algo importantísimo para ella. De hecho, que quitó 5 esa persona. Pero es como que le movió la estantería cuando le afirmé eso y que no me pudo negar, pero que tampoco pudo cambiar rápidamente de actitud. Y está bien, claro. La transmutación de los valores como sostiene Nietzsche. Bien. Función simbolizadora. Cassirer, el hombre como animal simbólico. Crea banderas, números, ritos, arte, lenguaje y la lengua. Incluso los animales tienen su propio lenguaje, ¿verdad? Pero bueno, nos centramos en el hombre. El ser humano, una bandera, por ejemplo, y tanta, a ver, tanto loas a una bandera. Y sí, está bien, o sea, es el símbolo y en uno se identifica. Pero uno tiene que comprender que en el fondo es nada más que un símbolo. Es un símbolo totalmente arbitrario. ¿Qué significa arbitrario? Que no tiene un sentido directo, ni de relación natural, eh, ni de reflejo de la realidad. O sea, no existe ninguna relación más que del símbolo. Y bueno, y cómo yo a partir del símbolo, de un símbolo nacional, por ejemplo, el paraguayo era la bandera, no sé, nace tanto respeto. Y de hecho que se tiene que respetar. Pero digo nomás, hasta cierto punto en cuanto a lo que comprendemos por ella. O sea, no pasa de ser un símbolo con el cual nos identificamos como nación. Pero más de eso no. O sea, no puede ser demasiado importante un símbolo nacional. Porque es nada más, bueno, vamos a jugarnos por este número y vamos a hacer ese número más o menos. Un símbolo. Entiendo perfectamente. Hay que respetar los símbolos de cada nación. Perfecto. Sin olvidar que son meros símbolos. A eso voy, justamente. Por cierto, pueden intervenir en todo momento, porque muchas veces se anotan las preguntas y vos querés hacer ya en ese momento y después te olvidas. Ritos en la religión misma, ¿verdad? Los ritos que existen. ¿Cuánta arbitrariedad? Bueno, yo respeto mucho, de hecho, los símbolos religiosos o los ritos religiosos. También, ¿verdad? Pero también comprendo que son nada más que símbolos creados por personas y esas cuestiones. Los símbolos organizan la cultura. Por supuesto que los símbolos organizan la cultura. El tereré, por ejemplo, un símbolo nacional. Y vaya que nos enojamos cuando los argentinos se adueñan de una de nuestras tortas choclos o choclotortas.
y la conciencia colectiva. Dice, organiza la cultura y la conciencia colectiva de las personas. El lenguaje. El símbolo, el sistema simbólico más complejo y humano. El lenguaje humano. No es que los demás animales no tengan lenguajes, claro que tienen. Bastante complejo también, pero no tanto como el símbolo humano. O sea, el lenguaje humano, la lengua. Es muy complejo, porque es totalmente simbólico. Expresa ideas, sentimientos y conocimientos. Hace posible educación, diálogo e intersubjetividad, esas relaciones entre las personas. Fundamental. Justamente hay una rama de la filosofía llamada, una de las últimas filosofías del lenguaje, una excelente, ¿verdad? Visión del mundo que se tiene a partir de la filosofía. Los de letras suelen pedir justamente seminarios sobre filosofía del lenguaje, ya que no forma parte de su pensum, o sea, de lo que ellos desarrollan, sus programas de estudio. Muy interesante también esa visión o esa perspectiva filosófica en cuanto al lenguaje humano. El arte. El arte expresa belleza, expresa emociones e ideales, o sea, lo bello. Y ahí ya vamos a introducir también lo bueno, porque hablamos de lo mismo. Lo bello, lo bueno, lo lindo o lo feo. Y pregunto, la imagen que está ahí puesta, ¿verdad? Es una hermosa imagen, ¿verdad? Y sí me van a decir, pero ¿y después cuál es el parámetro de la belleza? Hay una rama de la filosofía que se denomina estética. Y la estética justamente define la belleza. El arte, transmitida o sea, en objetos que tienen un valor artístico, las obras de arte, en donde justamente se expresan emociones e ideales, de acuerdo otra vez de la postura de la cultura de cada pueblo. El arte ha hecho que incluso la filosofía haya avanzado muchísimo en el pensamiento mismo, ¿no? El posmodernismo nace en el arte y eso va desde la literatura, la filosofía, incluso la ciencia. Genera experiencia estética, lo bello, lo empático. Todo lo que existe es bello, porque tiene un grado de belleza. Hasta lo feo es bello en filosofía. De hecho que lo bello, lo feo, lo bueno, lo malo, son nada más que producto de afectividades. Revela creatividad exclusivamente humana. La ciencia y la técnica. Organiza los conocimientos de forma sistemática u ordenada. La ciencia es eminentemente sistemática. Permite dominar la naturaleza mediante la tecnología. Hoy en día más aún. Todos los días tenemos muchas novedades en cuanto a lo tecnológico. Transforma sociedad, salud y comunicación. Además, tiene implicancias educativas. El estudiante es sujeto racional, libre y simbólico, que va adquiriendo cultura, una cultura científica, una cultura teórica y práctica. Educar no es solo transmitir datos, sino formar a la persona. O sea, educar no es enseñar, o sea, es enseñar, pero enseñar no lo es todo. Instruir, porque se puede instruir o enseñar para cuestiones no tan buenas que digamos. Sin embargo, educar significa formar, hacerle a una persona buena, entre comillas, de acuerdo a los parámetros de una cultura determinada. La pedagogía debe integrar la ética de la cultura misma y el pensamiento científico crítico.
Conclusión. La autoconciencia y cultura lo distinguen, lo humano. Distinguen a lo humano, claro. La conciencia de ser, la conciencia de sí, la conciencia del entorno. La educación desarrolla estas potencialidades y se va transmitiendo justamente a las nuevas generaciones. Comprender al ser humano mejora toda práctica docente. En esa comprensión, o sea, entender lo que es el ser humano en cuanto a su cultura. Eso hace que el docente perfeccione su práctica docente. Perfeccione su práctica. ¿En qué sentido? En ser más tolerante con ciertas cuestiones. De hecho que lo son. Como dice Herbert, el tacto pedagógico. O sea, el docente ya un poco antiguo, ¿verdad? O sea, con sus años de experiencia, cuando aborda un nuevo grupo, lo hace ya a sabiendas de lo que tiene cada nuevo grupo. O sea, adaptarse un poco a la cultura de ese grupo. Va midiendo ya su forma de ser de acuerdo a cada grupo. Empanada de repollo. No sé, creo que escuché la voz de Fernando Boya. No sé quién habla. Bueno, está bien. No sé si hay preguntas hasta ahí. Y ahí acaba la diapositiva de hoy. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Preguntas, ahora sí. Claudia Recalde. Sí, profe. Con respecto a los docentes y su manera de ser cada vez más flexibles y demás, ¿verdad? En mi experiencia, lo que yo observo mucho es sí que también trabajo con docentes jóvenes y también más, o sea, con mayor experiencia, pero como que hay un vacío en la educación, entonces como termina siendo el docente el responsable de muchos aspectos, ya que en la familia de repente en la actualidad ya no existe la figura de mamá y papá como tal, se quedan con la niñera y demás, ya no tanto con los abuelos también. Entonces los docentes terminan asumiendo las instituciones un rol más global. Y ahí es donde también veo que sí los docentes se acomodan o van desarrollando, eh, a ver un poquito, no sé, la comprensión de los nuevos estudiantes, alumnitos, pero con demasiadas dudas también y terminan, en mi opinión, derivando todo a psicología, todo, todo. Entonces, porque entonces a veces cae en psicología incluso casos que no tienen que caer, parece que hay un vacío tan grande que no se puede hacer responsable la familia, no se puede hacer responsable la institución. A veces los psicólogos, entonces, o sea, veo yo que tenemos que estar 10 pasos adelante y seguimos estando atrás, o sea, no se alcanza, hay demasiadas como esto, hay mucha demanda y la sociedad está cambiando demasiado rápido y pareciera que no nos da el tiempo, ¿verdad? De abarcar todo. Y bueno, con respecto a los docentes es que sí lo hacen, pero también con muchas dudas y terminan sobrepasados y también derivando, ¿verdad? Sí, justamente esa flexibilidad que yo mencionaba no se refiere precisamente a ceder mucho al alumno, ¿verdad? Sino todo lo contrario, ya conoce a los grupos, o sea, el tacto pedagógico de Herbert se entiende como que el docente ya más antiguo se da cuenta enseguida de cómo es un grupo. Ya no tiene que pensar mucho ni dudar mucho para actuar con ellos, porque se da cuenta enseguida cómo es un grupo. En eso se refiere el tacto pedagógico. Y como sostenías, Entiendo. sí, como sostenías, es cierto, hay problemas actuales, pero también, justamente con respecto a lo que decía Ortega y Gasset, los tiempos cambian y hay que ver un poquitito el sentido, el significado de la docencia actual en Paraguay.
Para eso necesitamos nuevos teóricos que analicen justamente la realidad actual en la docencia. Te cuento de entrada que no existen teorías pedagógicas que comprendan esta realidad actual. Cuando ya se cree una teoría pedagógica nueva para nuestro tiempo, el tiempo ya va a cambiar. Eso siempre es lo que pasa con las realidades y las teorías pedagógicas. Cuando ya se tiene una buena teoría pedagógica para una realidad determinada, esta ya ha cambiado. Nosotros estamos utilizando teorías pedagógicas ya muy antiguas. Decimos nuevas, sí, pero antiguas ya porque se refieren a otras realidades. Sí, Hace entiendo, falta profe. teorías, Entonces serían teorías pedagógicas que tendríamos que adelantarnos mucho a los tiempos y un poco predecir, más o menos. Y bueno, gracias por tu explicación. Entonces, el tacto pedagógico sería un poquito que el maestro, el docente, como que ya lee el grupo, ¿verdad? Y en sí, base a eso, entonces, va trabajando, entiendo. sí, así Gracias. mismo. Así mismo es. Y es un tema complejo. La educación es un tema muy complejo. Se espera que los nuevos teóricos de la educación, ¿verdad?, vayan comprendiendo. Y es de lo que carecemos. O sea, de nuevas teorías pedagógicas que comprendan nuestra realidad. De hecho, que ninguna de las teorías que utilizamos eh, son o surgieron aquí. Traemos otras experiencias a la nuestra. Y eso es un doble error. Hay muchas teorías de Indalecio, por ejemplo, que pueden rescatarse incluso, pero de otras foráneas no tanto. Entiendo, profe. Y una cuestión, espero que no nos alargue mucho en esto, con respecto al lenguaje también me llama la atención los jóvenes, digamos, de veintitantos, que terminan hablando como con una sonrisa permanente, entonces como que todo lo que tiene que terminar con O, terminan diciendo como con E, parece que va desapareciendo la O de los labios, y también eso es una preocupación mía para más adelante, que trabajo yo con niños, ¿verdad? Y los niños de bebé, lo primero que observan es el rostro humano y las expresiones, y pareciera que se va aprendiendo esas expresiones, incluso la pronunciación de las palabras, esos lenguajes. Sí, sí, sí. De repente, ¿verdad? Ya responden más al lenguaje de las redes sociales, o sea, de los videos, por ejemplo, de YouTube, que muchas veces son más los niñeros de nuestros chicos, muchas veces, lastimosamente. Bien, es el Así es, lenguaje profe. también, sí, ese es el lenguaje que no termina. Como dice Ludwig Wittgenstein, dice el juego del lenguaje. El lenguaje es de acuerdo a cómo se habla. Y si esa es nuestra tendencia como lenguaje en Paraguay, y bueno, lastimosamente va a ser ese el lenguaje. Bien, otra pregunta o intervención que alguien quiera realizar. Bueno, como se darán cuenta, aquí no existe ningún texto para el debate más. O sea, del tema de los debates ya terminaron. Este es nuestro tercer trabajo y les voy a decir en qué consiste. Trabajito sería, ¿no? No trabajo, trabajito. Bueno, le cuento también a Claudia que nosotros semanalmente tenemos un trabajo grupal. Todos los trabajos son grupales. Los trabajitos como este que estoy mostrando, dice temas para las diapositivas. Son temas que ustedes van a optar. Y aquí muestro también dónde se debe enviar o se puede enviar. Aquí se puede enviar el trabajo práctico. Aquí tenemos nosotros, o sea, ¿qué es lo que se va a hacer? Una presentación diapositiva. ¿Y qué es eso? Un PowerPoint. Que puede realizarse justamente con el programa PowerPoint, o presentaciones Google, o Canva, o Prezi, u otra plataforma, Gamma, por ejemplo. Se toma un tema de manera grupal, y dice acá, una diapositiva, sobre el texto de la clase. O sea, ¿de dónde vamos a escoger el tema? El tema lo vamos a escoger de aquí, temas para las diapositivas. Eso está en actividades. Voy a reiterar un poquitito. Estamos en la unidad 3, viernes 24, que va hasta ahí justamente.
temas para las diapositivas. Aquí le damos clic y vamos a encontrar ya los temas. Hay mucho más temas que grupos. Pero cuando uno toma un tema, ya otro no lo puede tomar. Disculpe, a mí no me aparece temas para la diapositiva, no me aparece en nada. Sí, ¿quién sos? Jorgelina Amarilla. Ya. ¿Puedes actualizar? Refrescar la página. Estoy en la Pregunto, página pregunto y si el resto ahora no me aparece tampoco. hace Yo- rato actualicé y me apareció el Power que ibas a compartir o que compartiste en este caso. Sí, Pero ahora no me aparece los temas. ya, pero volvés a actualizar y puede que te aparezca. Para mí que es tu conexión, porque hay ya compañeros que están navegando ya entre los temas. Son los temas para las diapositivas. Bueno, hay compañeros que ya están navegando, como verán. Aquí recién está un compañero ya, aquí está. Dice pez gota, después está tigre anónimo. Bueno, aquí está, tres ya están. Está aquí otro también, morsa anónimo. Bien, ¿qué hay que hacer? Hay que reservar uno de los temas por grupo. Vamos a suponer, la ciencia quiere un grupo. Entonces, directamente elige grupo 1. ¿Está bien? Así nomás se anota. Bueno, voy a borrar porque yo estoy poniendo como ejemplo nomás. Y así cada uno va a elegir o sea, cada grupo va a elegir un tema. No cada uno, cada grupo. Basta que un integrante del grupo entre y ponga ahí su bandera de grupo. Ahí, por ejemplo, un compañero vaya a tomar el juego. Sí, Nilsa, ¿puedes hablar? Consultita, profe. Ujú. Esto ya sería parte de los trabajitos que tenemos que ir alzando, ¿verdad? Como grupo. Sí, pero que es trabajito, es para la semana. Para la Fernando, semana. sí, muy bien. Fernando Correa. Tienes la palabra, Fernando. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien nomás. Yo soy el abogado Fernando Correa y ahora me estoy conectando saliendo del trabajo. Tengo una consultita, profe, Sí, con respecto a los trabajos. Yo estaba integrando el grupo 4, pero me escribió una integrante y me dijo que habló contigo de que ella iba a estar trabajando con su pareja, ¿verdad? Entonces es como que se desarticula otra vez el grupo. Yo quiero avanzar ya, pero el tema de los grupos es lo que me estaba dificultando, porque los otros grupos ya están completos, están ya entre 5, entonces no sé si hay alguien que entró recién como para formar otro grupo ya y poder avanzar con estos trabajos. entiendo, Fernando, y quería saberlo quién es el que quedaba. Bueno, perfecto. Hay varias opciones. Voy a abrir justamente yo el tema de los grupos. Voy a mostrar. Mientras ustedes ya escogen el tema para la diapositiva. Estos son los grupos. Vos sos el grupo 4, dijiste. Sos Fernando González. Bueno, Fernando González no tiene Sí. grupo aún. Ujú. Y Así, resta el grupo 2 para que ingreses. Porque los demás ya tienen grupos. O sea, ya tienen grupos completos, grupo completo. A ver, este grupo 2 le quiere aceptar al compañero o si no formamos otro. Buenas noches, profe, y a los Buenas noches, compañeros. Lina. Con gusto podemos albergarle al compañero, sin drama, sin problema, profe. Perfecto. Y voy a hablar un poquitito del grupo de María Magdalena. Ella me había pedido justamente porque les queda mejor así, para trabajar entre dos personas. No es por nada, solamente era para trabajar mejor. Era un buen argumento, o sea, acá no hay nada. Entonces, Fernando pasa al grupo 2. Ahí justamente, ahí se visualiza entonces. muchísimas gracias a la integrante del grupo y a usted, profe. Dale, Ahora dale, ya dale. vamos a estar trabajando a full. Perfecto. Entonces ya se pone Profe, en contacto con ese grupo. ahí no sé si el grupo aparece. Yo elegí el punto 3, el hombre es un yo sujeto. Grupo número 1. Ese es para nuestro tema de la diapositiva.
Excelente, excelente, y me alegro que ya hayas visto. ¿Sabes? Ay, llama, profe, gracias. Posiblemente es problema de conexión. Bien, grupo 1 ya tiene su tema. ¿Dónde vamos a encontrar el contenido para este tema? Ya existe también eso. Pero les aclaro algo. Yo les propongo un texto. El texto de la clase es el texto. Pero ustedes otra vez, pueden elegir otros contenidos de otros textos, si prefieren. El texto que yo propongo no es determinante. O sea, no van a decir, el profesor puso esto y no podemos salirnos de eso. No. Ustedes pueden elegir otros textos si no les convence el mío. ¿Está bien? El tema es presentar una diapositiva o un PowerPoint la próxima clase. Bien, ¿en vez de qué? En vez de este debate que solíamos hacer, o sea, que hicimos hoy así, un poquitito con un grupo, con 2 grupos hicimos, ¿verdad? Faltaron los demás grupos. Entonces, para iniciar la clase del próximo viernes, vamos a iniciar entonces con la presentación de la diapositiva, que lo puede presentar una sola persona del grupo, el representante, o también lo pueden hacer todos los integrantes, o 2 personas, o 3 personas. ¿Está bien? Con tal de representar al grupo. ¿Cómo yo puedo hacer para entregar? Lo puedo entregar a través de la plataforma, o también puedo yo pegar el enlace aquí al lado del grupo. ¿Ven este grupo 3? Sí. Perdón, el número 3. El hombre es un yo sujeto, grupo 1. Al lado pueden ustedes pegar el enlace del grupo. Bueno, voy a pegar. No era ese. Espera que. Como muestra, no voy a pegar. Como muestra. Ahí está. Entonces, el grupo 3 ya tiene su tema y está en una de las nubes informáticas, ya sea Drive, ya sea Canva, Prezi o Gamma. Entonces vos pegas ahí, al lado de tu grupo y del tema, justamente, el enlace. Entonces el grupo aquí directamente ya, o sea, yo voy a presentar, o el grupo puede presentar su diapositiva. Vamos a suponer que este ya sea justamente eso. Entonces, los compañeros van a presentar esto mismo. Copio, pego en el navegador y ya puedo presentar desde ahí. No hay necesidad de subirlo la diapositiva. Si lo quieren hacer, háganlo. Pero también se puede hacer con enlaces. Simplemente. Van a trabajar justamente de forma colaborativa en el Drive, pueden hacer en Canva, pueden hacer en OneDrive, en una nube informática, si lo prefieren. El tema es presentar una diapositiva con ese tema. Así como lo hice yo hoy. Yo nada más que tomé varios temas. Ustedes van a tomar un tema determinado y lo van a desarrollar. ¿Cuántas diapositivas tienen que ser? ¿Cuántas ustedes sientan que esté bien? Acá no hay ni largo ni corto, de acuerdo como ustedes quieran. Con tal de que no sea una diapositiva. Bueno, ok. Preguntas. Adelante, Nilsa. Si llegué malas y ya tenía, profe. Sí. Profe, al decir presentar, ¿es alzar en la plataforma o es defender lo que nosotros estamos haciendo en la diapositiva? Claramente ambos, profe, porque... Sí. Es defender. Dale, profe. Y Poner sería el- para de hoy en 15. Sería para de hoy en... Espera un poco, ¿por qué hoy? ¿Qué hay? Día del Y Trabajador. ya celebraban de Día del Trabajador, profe. ¿Verdad? Pero creo que, no quiero mentir, Ahora el no profe. se contempla ni nada de eso. Creo que no se contempla. Vamos a Adivina, aclarar eso. dale, Porque profe. ¿sabes qué? Porque ¿sabes qué? Porque se puede hacer muy bien sábado. ¿Entendés? Profe, espera Sí, un poco. profe. Ahí yo estuve preparando una diapositiva y pegué ya en el grupo. Entonces, para que todos los grupos, los integrantes de mi grupo puedan estar aportando. Exactamente. Así se trabaja. Este, Mira, así como lo estoy haciendo ahora. Ahí yo exactamente. ya puse. Entonces, ellos
pueden ir agregando más lo que está. Profe, y discúlpame, en esa diapositiva está, quiero saber tu nombre porque no sé todavía ¿El nombre de quién? el suyo. Ah, ya. Ahí dice Juan Aníbal Saucedo. No sé si se lee ahí. Juan Aníbal Saucedo. Juan Aníbal Saucedo. Bueno, gracias, Saucedo. profe. Sí, sí, ¿Vale? gracias. Tu Juan apellido, me Aníbal aparece Saucedo tu nombre, Bobadilla. pero tu apellido no. Sí, Juan Aníbal Saucedo Bobadilla, dice ahí. Sí. En algunos Gracias, organismos no gracias. aparece dos. Ya, perfecto. Bien, lo de que decía Nilsa todavía recuerdo. Si se presenta, se expone brevemente. Qué sé yo, 5 minutos cada grupo. El tema es presentar. Justo yo ya cambio también de modalidad, no podemos pasar una misma cosa 3 veces, luego. 2 veces y ya se cansan luego del debate. Entonces, estamos innovando un poquitito. Yo preparé luego justamente esto para que ya se alterne con otras cuestiones. Bien, Nilsa, no era Nilsa, es la compañera, no recuerdo quién. Jorgelina Amarilla justamente estaba diciendo de que a su grupo ya le está organizando de esa forma, para trabajar de forma colaborativa, que justamente esa era la idea del trabajo. Bien, 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 bien. Cualquier duda, entonces, aclaramos. Bien, en la última parte se ve justamente, bueno, voy a poner como ustedes lo van a ver. En la última parte, como siempre, está donde dice actividad final del módulo. Ahí se ve. Que dice evaluación final. Ese es el examen final del módulo. El examen final consiste en la defensa, como decía la compañera, de un trabajo monográfico, o sea, hacer una monografía. Ahí está. La monografía se hace de forma grupal. A más de la monografía se debe hacer también una presentación diapositiva, o sea, con un PowerPoint, para presentar y defender el trabajo ese día. Los indicadores a tener en cuenta también ya están ahí, ya sea para la monografía o para la defensa. Como le decía la compañera, así se me quedó el término. O la presentación o la exposición. No sé cuál asusta menos. Ese ya es tu examen final. ¿Me entienden? Entonces hay que hacerlo de la mejor manera. Este es el trabajo. Los otros son trabajitos, que van a ser 4 en total. 4 trabajitos para presentarlos cada semana. En la cuarta clase ya va a ser el último trabajo, o sea, en la siguiente clase ya el último trabajito. Después ya vas a tener en mente solamente un trabajo final que tienen que presentar. Bien, ese día final los 5 grupos o 4 grupos que estén. Edición de los integrantes de los grupos y temas para el trabajo práctico. Aquí están ubicados los temas y grupos. Ya. Yo estoy mencionando todo de vuelta, ¿verdad? Porque hay una compañera nueva que todavía no está tan ambientada en el tema. Aquí también se ingresa y también está aquí justamente lo que yo estaba mostrando, luego está ahí. Ahí está. Ven cómo ya los grupos van eligiendo los temas. Cada grupo ya tiene su tema, salvo el grupo 5 de William Torres y el grupo... Ya tenemos nuestro tema, profe, la risa. Sí, sí, sí. Pero ese tema que me decís es para el PowerPoint nomás. Ah, Para el trabajo final todavía no tienen. Sí, sí, hay confusiones de repente. Perfecto. O te da risa lo que estamos haciendo. No te digo más. Perfecto. no, Entonces, no. yo estoy nada más mencionando a la compañera nueva que existe ya el trabajo final, que es el trabajo en sí, final, que después vamos a decir sus criterios o sus indicadores para la defensa. Cuántos minutos y todo ese tema. Bien. Además de tener todo esto, tenemos también aquí el lugar donde vamos a enviar la monografía. Y también tenemos los temas para las monografías que están ahí.
Ustedes tienen un montón de temas aquí, no recuerdo la cantidad. 70 temas tienen. E incluso si ustedes me dicen, profesor, no podemos hacer sobre este tema, vamos a estudiar el caso. No hay problema. Ahí está. Ya marcaron en rojo los temas que he escogido para que no haya repitencia de temas. Creo que está bien claro todo. ¿Alguna pregunta? Ahora pregunto, ¿quiénes no están, a más de la compañera Profe, Claudia, quién no está tampoco en la plataforma? María Rosa, sí, discúlpame. Hace rato no tuve más señal y cuando dijiste de dónde podía, yo quiero volver al trabajo este que vamos a hacer sobre la risa. ya. ¿De dónde Profe, vamos a quitar la información, profe? Escuché que dijiste, pero sí, no. no mostré, cierto, no mostré. Bueno, nos vamos a ese trabajo entonces. Esta semana, viernes 24 de abril, acá está temas para las diapositivas, sí, están los temas. ¿Y de dónde van a sacar? Vuelvo a entrar en temas. Y aquí no dice nada. No, aquí solamente se escoge el tema. Ya. Bueno, perfecto. Vuelvo. En envío de la actividad, aquí envío de la actividad, van a encontrar donde dice ¿dónde está? Acá está. Texto de la clase. Texto de la clase. Ahí le dan clic y les va a llevar al texto de la clase. Por ejemplo, la risa. La risa vas a encontrar vos aquí en alguna de las páginas. Creo que en la segunda parte. No, en esa parte no. Primera parte. No estoy contando. Me parece que nos da ahí el tema. Es una cuestión de corrección. Bueno, profe, y en todo caso, si no encuentro ahí, puedo recurrir a otros textos, a otra Sí, sí. bibliografía. Yo hoy mismo voy a subir bien esto para que... Sí, porque este es un contenido pasado. Hoy mismo subo entonces ese texto para la monografía. Digo, para la diapositiva. Ya, esto me lleva a otro lugar. Voy a mirar un poquitito aquí. Lo último que voy a hacer, ¿verdad? Y con este texto, ¿qué vamos a hacer, profe? Vamos a leer, vamos a analizar. Sí, y le van a hacer una diapositiva. O sea, un PowerPoint para exponer el próximo viernes. Ahí está. Mira, ¿dónde vas a encontrar? Sí, ¿dónde vas a encontrar? Justamente en el texto de la clase. ¿Está bien? Aquí está el texto de la clase. ¿Dónde queda eso? En la caja de la unidad 3, viernes 24, texto de la clase. Y ahí vas a encontrar justamente el tema en cuestión. Fenomenología del comportamiento humano. No aquí precisamente, pero
Aquí vas a encontrar, mira, los fenómenos específicos humanos. Dice página 8. Y ahí vas a encontrar la risa, por ejemplo. No sé qué es la risa. Otros fenómenos humanos. 11 dice. El contenido 11 de este capítulo. No dice la página, pero vas a encontrar aquí. Otros, acá está, por ejemplo, el tema de la compañera, donde dice, el hombre es un yo sujeto. Esto se amplía, ¿eh? No se conformen con el texto que tiene aquí. Ustedes pueden ampliar mucho más. De hecho, que yo ya hablé hoy del lenguaje. Y aquí en otros fenómenos humanos van a encontrar la risa, la ética, la religión, otros fenómenos humanos. Ahí, la risa. Habla muy poco, pero ustedes van a buscar más información si es que esto no les basta. Hasta ahí, la risa. La técnica de metáfora de trabajo también. La risa. Entonces la risa va hasta aquí, porque acá ya está el juego. Hasta fiesta es la risa. Muy corto, pero ustedes van a ampliar eso. ¿Estamos? Y de hecho que una diapositiva o un PowerPoint no tiene que tener mucho texto. No debe ser muy puro texto. Ustedes tienen que explicar un poquitito. Se pueden dividir en partes para poder explicar mejor. Ok. Preguntas. De mi parte, todo claro, profe. Bien. Cualquier cosa, estamos en el grupo de WhatsApp para despejar cualquier consulta. Alberto, no sé si levantaste la mano ahora, Alberto Benítez. No se escucha tu micrófono, Alberto. No se escucha tu audio. Bueno, vamos a hacer una pequeña captura de pantalla. Yo voy a dejar de presentar ahora. Y pueden habilitar sus cámaras, los que tienen la posibilidad de hacerlo, para hacer una pequeña toma. Ahí está William Torres. Bien, ahí le vemos a Alberto. Se va completando de a poco. Bien, no sé si nos reímos un poco. Contaste a 3, profe. Sí, pero salió todo mal. Bueno, ahora voy a contar. Ahora sí voy a contar. 1, 2, 3. ¿Qué más salí? Esperen, voy a contar ahora. Voy a tratar de reírme. 1, 2, 3. Yo soy el que sale mal siempre. Bueno, vaya, puta. No tengo otra cara, así es que es esa mi perspectiva de la realidad. Seguro se re mi ojo, como siempre salgo en las fotos, profe. ¿Quién sos? Arielina, nunca salgo bien. Como decís, lleva yo y entonces me No, esta vez te conformo así. reíste, en serio. Esta vez te reíste. Mira, te muestro la foto. Paso al grupo. Ahí está. Perfecto. Son evidencias que de repente nos piden a los profesores. De hecho, que esta clase está siendo grabada. De hecho, también que la grabación yo voy a publicar hoy, si no mañana, en la plataforma. También con todo lo que dije y todo lo que ustedes dijeron para un... es que Gemini anota todo lo que decimos, como evidencia también de que estamos desarrollando la clase, como corresponde. Y esto no es solamente para la Casa Central, sino también para una posible acreditación de la carrera, o no es carrera, del posgrado en Ciencias de la Educación. Creo que este año se va a realizar eso. Entonces son las evidencias que se exigen justamente a nivel de ANEAES. Bien,
De mi parte es todo. Nos vemos el próximo viernes. Vamos a ver si hay clases. Vamos a avisarnos de eso. No va a ser viernes, obviamente. O va a ser sábado o se va a saltear para otro día. Les digo algo. Como coordinador de posgrado. No les conviene que las clases se prolonguen. Terminen cuanto antes la maestría, en serio. Porque esto puede prolongarse muchísimo. No les conviene que se estire demasiado. Vamos a consultar con Karen, que es la secretaria, para ver qué nos dice. Si se realiza el sábado o si realmente pasamos para otro viernes. Ok, nos vemos. Chau, chau. Chao, Hasta profe, luego, gracias. profe. Chao, profe. Chao, profe. Hasta la próxima. Chau, chau.